En este tema vamos a ver las relaciones de orden. Las relaciones de orden son la manera en que en matemáticas podemos formalizar el concepto de ser más pequeño que o ser más grande que dentro de un conjunto. Vamos a ver qué características tiene que cumplir una relación para que podamos decir que es una relación de orden, y luego veremos algunas proposiciones o axiomas, más bien dicho, que son de bastante importancia y que están muy relacionadas con el concepto de relación de orden. Y por último haremos algunos ejercicios. Entonces vamos a comenzar el tema recordando el concepto de relación. Vamos a ver lo que es una relación. Bien, una relación no tiene por qué estar definida dentro de un conjunto en sí mismo. Podemos hablar de relaciones entre dos conjuntos diferentes. Una relación entre los conjuntos X e Y es simplemente un subconjunto del producto directo. ¿Vale? O sea, cuando yo pienso en una relación entre elementos de un conjunto X y elementos de un conjunto Y, lo que tengo que pensar es que estoy asociando de alguna manera ciertos elementos de X con ciertos elementos de Y. Y aquí se ve, al definirlo de esta manera, se ve que un tipo particular de relación que ya conocemos es la función. Una función es una relación entre X e Y, pero que además cumple una característica muy importante, y es que vamos a hacer un dibujito y ahí vamos a ver qué es lo que cumple una función, ¿no? Pues una relación simplemente sería una especie de correspondencia, de manera que tendría pues emparejamientos de este tipo, ¿no? Ciertos elementos de X se emparejarían con ciertos elementos de Y sin restricciones. Esto sería un subconjunto del producto directo. Una función es un tipo particular de relación en la que esto no se puede dar, esta circunstancia de aquí. Si tengo un punto de X, un elemento de X, pues solo puede ir a un punto de Y, ¿no? Sí que puede ocurrir que este punto de Y venga de dos diferentes de X. Esto sí puede ocurrir en una función, pero esto de aquí arriba no puede ocurrir en una función. Esta es la definición más general de relación, y tiene sentido hablar de relaciones en este nivel de generalidad porque hay circunstancias en las que las relaciones se establecen entre conjuntos diferentes. Por ejemplo, un ejemplo de relación donde naturalmente los conjuntos son diferentes. Pues, por ejemplo, la lectura de libros. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si yo tengo el conjunto de personas y el conjunto de libros, y yo digo que hay una relación entre una persona y un libro cuando esa persona ha leído ese libro. Lógicamente, esta relación es una relación con bastante generalidad, en el sentido de que una persona pues habrá leído muchos libros, con lo cual no es una función, y además un libro puede ser leído por muchas personas, ¿no? Luego, aquí tengo una correspondencia que no es una función, pero sí que tengo una relación clara entre estos dos conjuntos diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a centrarnos ahora en el caso que nos ocupa, que es el de las relaciones de orden. En este caso, una relación de orden es primero una relación de un conjunto en sí mismo, ¿de acuerdo? O sea que una relación de orden en X, ¿vale? Solo pongo un X porque la relación se establece entre los propios elementos del conjunto, y el símbolo para denotar las relaciones de orden suele ser el menor o igual, aunque se puede poner una letra R cursiva, esto también es típico, ¿no? Pero vamos a utilizar este símbolo para denotar mejor la relación de orden, o sea que olvidaros de este de momento, mejor. Solo lo pongo por si alguna vez lo veis. Pues es una relación, es decir, un subconjunto del producto cartesiano de X por sí mismo, que cumple una serie de propiedades. Vale, las propiedades son tres y son bastante intuitivas. Fijaos que he puesto menor o igual. Se suele definir la relación de orden con el concepto de ser menor o igual que. Se podría definir todo con menor estricto, pero las propiedades serían un poco diferentes y por comodidad suelen definirse las propiedades relacionadas con este tipo de relación de orden. Entonces, lo primero es que, dado que
he establecido la posibilidad de la igualdad, pues todo elemento va a ser menor o igual que sí mismo, porque todo elemento es igual a sí mismo, ¿vale? Entonces, eso es lo que se llama la propiedad reflexiva. Para todo x perteneciente a x, x menor o igual que x, ¿vale? Si lo estuviéramos viendo como la relación como subconjunto del producto cartesiano, pues lo que estaría diciendo esto es que la diagonal, digamos, está contenida en esa relación, ¿no? Luego tenemos la antisimétrica. La antisimétrica lo que dice es que, en palabras, si tengo un elemento que es más pequeño, es menor o igual que otro, y a su vez este es menor o igual que el primero, pues tienen que ser iguales, ¿vale? Entonces, pues que si para todo x y pertenecientes a x, x menor o igual que y e y menor o igual que x implican x igual a y, ¿vale? Esta propiedad lo que me dice es eso, que no puede darse el caso de tener que un elemento del conjunto es mayor o igual que el primero y menor o igual que y al revés, sin que sean el mismo. Y la transitiva. También es bastante intuitiva. La transitiva lo que dice es que si yo tengo una cadena de desigualdades, de manera que tengo tres elementos con x menor o igual que y menor o igual que z, pues entonces, como el primero es más pequeño que el segundo y el segundo es más pequeño que el tercero, pues el primero tiene que ser más pequeño que el tercero. Bueno, pues estas son las tres propiedades que caracterizan a una relación de orden, ¿eh? Y, por cierto, un conjunto que tenga este tipo de relación se dice que es un conjunto parcialmente ordenado. ¿Por qué lo de parcialmente ordenado? Bueno, porque yo aquí no he impuesto la condición de que todos los elementos sean comparables entre sí. Puede darse el caso de que haya haya pares de elementos dentro del conjunto que no se puedan comparar con esta relación, y eso no contradice ninguno de estos tres propiedades, ¿vale? Entonces, un conjunto que tenga una relación que cumpla estas tres propiedades se dice que es conjunto parcialmente ordenado. Y aprovecho para decir pues, cuál sería la definición de un orden total. El orden total, o un conjunto totalmente ordenado, cumple una propiedad adicional. Un conjunto parcialmente ordenado, voy a escribirlo mejor. Se dice que tiene un orden total si para toda pareja de elementos, pues x menor o igual que y, o bien y menor o igual que x. Es decir, siempre puedo comparar cualquier pareja de elementos. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo importante. Si tenemos x conjunto cualquiera, entonces las partes de x con la relación dada por contenido o igual es un conjunto parcialmente ordenado. Vamos a ver cómo se cumplen las tres condiciones. Reflexiva. ¿Qué me dice la reflexiva? Me dice que si A es un subconjunto de X, o mejor dicho, ya que estamos en partes de X, vamos a poner
A pertenece a las partes de X, entonces A es menor o igual que sí mismo, está contenido en A. Esto es cierto, ¿no? Luego se cumple la reflexiva. La antisimétrica. Si A y B son elementos de las partes de X, es decir, son subconjuntos de X, entonces A contenido en B y B contenido en A implica A igual a B. Esto también es evidente, ¿no? Porque recordad que el contenido es equivalente a la implicación. Es decir, que A esté contenido en B quiere decir que para todo X de A, esto implica que X está en B. Y aquí tenemos la implicación en sentido contrario. Entonces aquí tenemos una implicación en este sentido, aquí una implicación en este sentido, de manera que todo elemento de A, o sea, para todo X de A, sí, solo sí, X está en B, ¿no? O sea, para todo, mejor dicho, para todo X de X, X está en A, sí, solo sí, X está en B. Por tanto, tienen los mismos elementos. Y la transitiva. La transitiva pues también se puede ver con la implicación, ¿no? Si tenemos A, B y C en las partes de X, pues si A es menor o igual que B, bueno, está contenido en B y B está contenido en C, pues esto implica que A está contenido en C. ¿Por qué? Pues porque si tengo un X de A, esto implica que X está en B, y esto quiere decir que para todo X de B, X está en C, por tanto, si cojo un X de A, tiene que estar en C. Así que, bueno, pues tenemos una relación de orden en todo el conjunto de partes de X para cualquier conjunto X. ¿Este qué tipo de orden es? ¿Total o parcial? Bueno, pues es un orden, en general, es un orden parcial. Salvo casos muy degenerados, como el conjunto vacío o el conjunto de un elemento, esto es un orden parcial. Y para ver que realmente es un orden parcial, vamos a hacer un ejemplo aún más concreto. Vamos a coger un conjunto de, por ejemplo, 4 elementos y vamos a escribir cuál es la relación de orden. Bien, como decía, vamos a hacer este ejemplo sencillito. Me he arrepentido, en lugar de 4 elementos, mejor 3, que no sea demasiado grande el ejemplo. Entonces vamos a considerar que este es nuestro conjunto X, y vamos a ver cuál es la relación de orden que tenemos en las partes de X. Entonces, lo primero es que tenemos que escribir qué es nuestras partes de X, ¿no? Nuestras partes, el conjunto de partes de X es un conjunto en el que cada elemento de este conjunto se corresponde con un subconjunto de aquí. ¿Cuántos elementos tienen las partes de X? Pues sabéis que en general el cardinal o el tamaño de partes de X es 2 elevado al tamaño de X. Luego en este caso va a ser 2 elevado a 3, que es 8. O sea que aquí tenemos 8 elementos. Sabemos que un elemento siempre va a ser el vacío. Luego vamos a tener los elementos formados por un elemento solo. A, B y C. Luego tenemos los elementos formados por dos, o sea, los subconjuntos formados por dos elementos. Pues el AB será otro punto, digamos, otro elemento de partes de X, el AC y el BC, y por último el conjunto total, A, B, C. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Bien, y ahora vamos a escribir o a ver cuál es la relación que me sale aquí. ¿Cuál es la relación que tenemos? Bueno, pues el vacío es subconjunto de todos, ¿no? Luego vamos a pintar la relación poniendo una flechita, y vais a ver que esto es bastante general, ¿eh? Lo que vamos a hacer es representar la relación ser menor o igual que con una flechita apuntando hacia el elemento mayor. Entonces el vacío es subconjunto de todo el mundo. Luego tengo estas flechitas que parten del vacío. Luego, para el conjunto A, tengo que el conjunto A es subconjunto de AB y es subconjunto de AC y subconjunto del total.
el B tengo esto y con el total, y el C está contenido aquí y contenido en el total. Y luego todos estos, lógicamente, pues tienen relación con el total. Ha quedado un dibujo muy enmarañado. Luego veremos cómo se puede simplificar este dibujo y hacer un diagrama, al menos para el conjunto, para las relaciones de orden finitas, hacer un diagrama que se entienda mejor, ¿no? Pero ¿qué veo aquí? Hay una cosa que veo clara, que es lo que quería comentar para decir por qué esto no es un orden total, porque es un orden parcial en general, y es que veo que hay elementos que no se relacionan entre sí, que no puedo decir que uno es mayor o igual que otro, ni viceversa. Por ejemplo, todos los que están en esta fila, no tengo ninguna flechita horizontal, de manera que ni el A se relaciona con el B, ni el B se relaciona con el A, y así, ¿no? Ni el B ni con el C, y tampoco estos de aquí, ¿no? Estos no tienen relaciones entre sí. Así que veis que una relación de orden, o sea, la relación de orden en partes de X en general no es una relación de orden total. Bien, vamos a ver otro ejemplo de relación de orden que sí es total. R con la relación de orden usual. Es una relación de orden total. ¿Vale? Si pensamos en R como la recta real, pues sabéis que dados dos puntos de la recta real, pues el de la izquierda es menor o igual que el de la derecha, y siempre cualquier pareja de puntos se va a poder comparar, ¿eh? Y es una relación de orden porque cumple lógicamente todas las propiedades, o sea, todo punto está relacionado con sí mismo porque son iguales. Tengo la antisimétrica porque si tengo un elemento que es más pequeño que otro y a la inversa, pues entonces tienen que ser el mismo. Y tengo la transitiva, lógicamente, o sea que esta es una relación de orden total y es un ejemplo también bastante sencillo. Bien, lo siguiente que quiero contar es esto de los diagramas de Hasse que ya hemos visto, hemos introducido con el ejemplo de la relación de orden en el conjunto de partes de X. Entonces, estos diagramas son útiles en los conjuntos finitos, o sea, si tenemos una relación de orden con X finito, ¿vale? Pues el diagrama va a ser una representación gráfica mediante un grafo de esa relación de orden. Bien, y este diagrama lo vamos a poder construir de manera iterativa. Entonces vamos a ver primero cómo se construye el diagrama y luego lo que vamos a ver es algunas propiedades del grafo que sale y ver que realmente esto lo que nos va a dar es una equivalencia bastante fuerte entre las relaciones de orden en conjuntos finitos y los grafos de un tipo particular, grafos dirigidos a cíclicos. Entonces vamos a ver primero cómo se construye la relación. Voy a ponerlo con otro color. Construcción. Lo que voy a dar es, digamos, un algoritmo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo como con un ejemplo, porque si lo intentamos escribir de manera muy general va a ser pesado de escribir y en realidad la idea es igual de sencilla. Entonces vamos a hacerlo con el ejemplo de un conjunto de dos elementos y la relación de orden inducida en partes de A. Que sabéis que este conjunto tiene es un ejemplo extremadamente sencillo, lógicamente, pero bueno, me vale para introducirlo, para introducir este algoritmo. Entonces lo que hacemos es, empezamos, voy a ampliar, voy a hacer, digamos, zoom aquí, al conjunto que nos interesa, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí
el vacío, aquí el A, el B y el AB. Y entonces lo que vamos a hacer es, empezamos haciendo el grafo total inducido por la relación de orden. ¿Qué quiero decir con eso? Empezamos haciendo el grafo total inducido por la relación, y con esto lo que quiero decir es que ponemos para todos x y perteneciente a x, ponemos una arista que vaya de x a y, si, solo si, bueno, si x es menor o igual que y, ¿vale? O sea, vamos a sustituir todas las ocurrencias de parejas de elementos en las que x es menor o igual que y por aristas que vayan de x a y. Entonces, en este caso, ¿qué aristas pondríamos aquí? Bueno, pues tendríamos, voy a utilizar dos colores. Primero, las aristas que son de este tipo, donde los elementos son distintos. ¿Vale? Estas son todas las aristas en los que el punto de origen y el punto de llegada es diferente. Y luego además tenemos las aristas tontas, que van de un punto en sí mismo, pero que en principio en la relación de orden están incluidas, porque todo x es menor o igual que sí mismo. O sea que tenemos estos dos tipos de aristas. Vale, el siguiente paso, vamos a ir limpiando este grafo. Entonces lo primero que hacemos es que vamos a quitar las aristas reflexivas. ¿Vale? O sea que quitamos todas estas verdes. O sea, lo que hemos hecho, el sentido de hacerlo así, con estos tres pasos, luego lógicamente en los ejercicios no vamos a aplicar este primer paso, o sea, no vamos a poner las aristas reflexivas para luego quitarlas, pero es para que se vea que este grafo captura perfectamente la relación de orden, ¿no? Entonces, al quitar las aristas estas, no estamos perdiendo información siempre que tengamos claro que el grafo está también codificando implícitamente las relaciones de un elemento menor o igual que sí mismo. Las quitamos porque no aportan información, podemos asumir que están, sin que esté la arista en sí. Entonces ahora el siguiente paso es que vamos a quitar las aristas que son consecuencia de la transitividad. Es decir, ¿veis aquí alguna arista que sea consecuencia de transitividad? Pues hay una clara, ¿no? Que es esta de aquí. ¿Por qué? Porque si tengo que el vacío es menor o igual, o este punto, no olvidaros que es el vacío, este punto es menor o igual que este, y este es menor o igual que este, pues entonces tengo que este punto tiene que ser menor o igual que el de arriba. La transitividad es este tipo de triángulos, ¿no? Esta formación en triángulo es lo que me dice la propiedad transitiva. Entonces esto lo quito en este punto. Y lo que llego es al diagrama reducido. Este sería ya un grafo reducido. Esto quitamos aristas consecuencia de la transitividad hasta que no quede ninguna. Y esto nos lleva pues a un grafo reducido, en el que puedo leer perfectamente la relación de orden. ¿Cuál sería la relación de orden que yo puedo ver en este grafo? Bueno, pues tengo elementos que están relacionados directamente mediante aristas y elementos cuya relación es consecuencia de la transitividad. O sea, aquí yo veo que este elemento tiene que ser más pequeño que este porque hay un camino que me lleva
directamente de este a este. Entonces, en el grafo que yo construyo con este algoritmo, esto voy a poner como observación, es bastante importante, en el diagrama resultante, la relación de orden original está codificada en los caminos. Es decir, x es menor o igual que y si, solo si, existe camino que lleva de x a y. ¿Vale? Aquí tenemos que añadir también el camino degenerado que empieza en x y termina en x, ¿no? Si añado ese camino, pues la relación de orden está tal cual descrita mediante esta condición. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, todo punto tendría un camino que empieza y termina en sí mismo, pues el camino trivial, si queréis, y estos son los que me dan los lazos transitivos estos reflexivos que había eliminado. Y luego las relaciones transitivas que he eliminado se ven a través de los caminos, ¿vale? De este tipo. Entonces, la relación la puedo leer en el diagrama de esta manera. Y es una forma bastante sencilla de ver la relación de orden, porque he quitado muchas aristas que eran en cierto sentido redundantes. Y esto pues es una equivalencia, o sea que si yo tengo un conjunto parcialmente ordenado, puedo construir este diagrama. Y si tengo un diagrama de este tipo, puedo reconstruir la relación de orden, como veis aquí. ¿Qué cumple este tipo de grafos? O sea, si lo vemos desde el punto de vista de los grafos, pues es un grafo en el que no hay ciclos, ¿no? O sea, no puede haber caminos que empiecen en un punto y vayan, digamos, subiendo y vuelvan al mismo punto. Eso es imposible porque hemos partido de una relación de orden, en la que teníamos la propiedad antisimétrica. La propiedad antisimétrica me prohíbe que haya, bueno, la propiedad antisimétrica junto con la transitiva me prohíbe que haya caminos que empiecen en un punto y terminen otra vez en el mismo punto. Vamos a demostrar eso, para que lo que voy a demostrar en concreto es que este lema de aquí, que si vamos a llamar G al diagrama, de x, G no tiene caminos cerrados. Bueno, pues la demostración va a ser por reducción al absurdo. Vamos a suponer que hubiera un camino cerrado. Tengo un x, un x0, x1, x2 y al final de un camino más o menos largo vuelvo otra vez a x0, ¿vale? Supongamos que tuviéramos un camino cerrado. Vamos a ver que entonces la relación original no puede ser de orden. ¿Por qué? Bueno, pues porque fijaos, esto es consecuencia de dos cosas, de la transitividad y de la antisimetría, ¿no? Primero, por la transitividad, esto quiere decir, por ejemplo, si fijaos en el primer triángulo, ¿no? Tengo de x0 a x1 y de x1 a x2. Estos son órdenes, o sea, estos son instancias particulares de la relación de orden de mi conjunto original. Esto lo que me está diciendo es que x0 es más pequeño o igual que x1, x1 es menor o igual que x2, y por la transitividad sé que x0 es menor o igual que x2, ¿no? Luego aquí tengo que x0 es menor o igual que x2, pero si veis ahora, nos olvidamos de x1 y vemos lo que pasa cuando sigue el grafo, pues el x2 será menor o igual que x3, y por tanto, como tengo que x0 es menor o igual que x2 y x2 es menor o igual que x3, pues x0 tiene que ser menor o igual que x3.
Y por inducción, ¿no? Bueno, no hace falta llegar a la inducción, porque esto es un proceso finito, porque estamos en un conjunto finito, pues lo que tendría es que x0 es menor o igual que xn-1, ¿vale? El último de aquí. Pero, por otro lado, tengo que xn-1 es menor o igual que x0, que es lo que me dice la relación en este sentido. Entonces, hasta aquí, digamos que todo lo que he aplicado aquí en esto ha sido transitividad. Y aquí aplicando la antisimetría, ¿qué concluyo? Pues cuando se dan estas dos relaciones en este sentido, lo que concluyo es que xn-1 es igual a x0. Pero esto es contradictorio, ¿no? O sea, lógicamente he empezado con un camino cerrado en el que no se repiten vértices. Si se repite algún vértice, pues lo quitas, ¿eh? Supongamos que existiera un camino cerrado donde no hay repeticiones de vértices y he llegado a que que el último tiene que ser menor o igual que, o sea, tiene que ser igual que el primero, ¿no? Eso es una contradicción. Luego, con lo cual, todo diagrama de Hasse de una relación de orden es un grafo dirigido en el que no hay este tipo de estructuras cíclicas. Eso se escribe, voy a poner la definición, G, grafo dirigido, se dice acíclico si no tiene caminos cerrados. ¿Vale? Esto puede ser que lo veáis alguna vez en inglés con las siglas DAG, que esto quiere decir Directed, de dirigido, Acyclic Graph. De manera que lo que hemos visto, o sea, no he hecho una demostración súper formal de todo esto, pero son cosas bastante sencillas, lo que hemos visto es que existe esta equivalencia entre conjuntos parcialmente ordenados finitos y grafos dirigidos acíclicos. Y el diagrama de Hasse es la herramienta que nos permite pasar de un lenguaje a otro. Y bueno, pues el diagrama de Hasse va a ser bastante útil, sobre todo para los ejercicios, porque simplifica mucho la manera de entender la relación de orden. Entonces vamos a construir el diagrama de Hasse del conjunto que pusimos antes, de las partes del conjunto de 3 elementos, para que veáis cómo ese diagrama que nos salió súper enmarañado se simplifica enormemente. Directamente voy a poner el conjunto de las partes de ese conjunto que habíamos visto. Tengo el A, tengo el B, tengo el C, AB, AC, BC, ABC. Bien, ¿qué flechas tengo que añadir? ¿Qué aristas? No tengo que añadir las aristas reflexivas y tampoco tengo que añadir las transitivas. El hecho de que no tenga que añadir las transitivas quiere decir que cuando una arista sea consecuencia de algo que ya tengo construido, no lo voy a añadir. Entonces hay distintas formas de empezar a rellenar este diagrama, pero lo más sencillo es empezar como de abajo a arriba. Empezamos por el elemento más pequeño, entre comillas, luego veremos qué sentido tiene eso de pequeño, que es este de aquí, y construimos estas relaciones. Estas tres las tengo que poner porque, por ejemplo, si empezamos añadiendo esta no es consecuencia de esta por transitividad, luego la tengo que añadir y esta también, ¿no? Pero ya del vacío al resto no tengo que añadir nada porque van a ser consecuencia, el resto de relaciones del vacío a los demás va a ser consecuencia de la transitividad. Esta la tengo que añadir de A a B y de A a AC,
tampoco son consecuencia una de la otra por transitividad. Tengo que añadir esta de aquí y esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. ¿Vale? Estas las tengo que añadir, pero habiendo añadido estas, pues ya no tengo que poner las del nivel del vacío a este nivel, porque son consecuencia de transitividad por varios caminos además, ¿no? Del vacío aquí puedo ir por este camino y puedo ir por este camino. En cualquiera de los dos casos veo que el vacío es menor o igual que este elemento de aquí. Y por último tengo todos los que van al último nivel. ¿Es suficiente con añadir estas tres de aquí? Pues sí, porque si quiero ver, por ejemplo, que este elemento es más pequeño que este, pues tengo dos caminos para ir. Puedo ir por aquí o puedo ir por aquí. Con lo cual, por transitividad no tengo que añadir esta arista directa. Y este es el diagrama de Hesse de la relación de orden del conjunto partes de ABC. Bien, vamos a ver ahora estas definiciones relacionadas con las relaciones de orden. Y vamos a ver luego ejemplos de cada una de estas cosas. Entonces, un elemento maximal es un elemento de X que no tiene a nadie por encima. Esto hay que leerlo como que este elemento no tiene a nadie mayor o igual que él. No existe ninguna relación, ningún elemento del conjunto que sea mayor o igual que él. Es decir, si se da esta relación es que tiene que ser igual, ¿no? Que el M' es igual al M. Un elemento minimal es un elemento, digamos, todas estas definiciones tienen la recíproca cuando lo pensamos la relación al revés. Es un elemento que no tiene nadie por debajo. Elementos maximales y minimales no tienen por qué existir en un conjunto. Vamos a ver ejemplos donde existen maximales y ejemplos donde no existen maximales. Y estas relaciones son, estas definiciones son suponiendo que tenemos un subconjunto dentro de X, ¿no? Si tenemos un conjunto ordenado y un subconjunto del mismo, bueno, pues podemos definir el mínimo y el máximo de A de la siguiente manera. Un mínimo de A, o el mínimo de A, sería un elemento de A, tal que para todo X de A, X es mayor o igual que M, ¿no? Es un elemento de A que es más pequeño que todos los demás de A. No tiene por qué existir un mínimo. Un máximo de A, pues de manera recíproca, pues sería un elemento de A que es mayor o igual que todos los otros elementos de A. Tampoco tienen por qué existir. Cota superior y cota inferior, pues es muy parecida a la definición anterior, pero levantamos la restricción de que él pertenezca al conjunto. O sea, la diferencia de una cota superior y un máximo es que el máximo exigimos que esté dentro de A y la cota superior admitimos que esté fuera de A. Y cotas superiores en principio puede haber muchas. El mínimo y el máximo, si existen, van a ser únicos, pero cotas superiores puede haber muchas. Y luego pues tenemos el concepto de supremo y de ínfimo. El supremo de un conjunto es, y tampoco tiene por qué existir, es el mínimo de las cotas superiores y el ínfimo es el máximo de las cotas inferiores. Entonces vamos a ver ahora ejemplos de cada una de estas propiedades. Vamos a ver estos ejemplos sencillitos de maximales y minimales. Pensemos en la relación de orden de los naturales. Vamos a pensar que que empezamos en el 1, podríamos empezar en el 0, da igual. Los naturales los podemos pensar como que están ordenados en una torre, ¿no? Así. Si empezamos en el 1, pues este sería el 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Así. Entonces, ¿tiene algún maximal? Pues lógicamente no hay ningún maximal porque no hay ningún elemento natural que no tenga a nadie por encima. ¿Hay algún minimal? Sí, ¿no? El 1 es un minimal. ¿Por qué es un minimal? Pues porque no tiene a nadie por debajo. En los reales, que lo vamos a ver como la recta real, ¿no? La recta real infinita por ambas direcciones. ¿Tienen maximales o minimales? No. No hay ningún elemento que no tenga a nadie por encima, ni ningún elemento que no tenga a nadie por debajo. Este conjunto, donde lo que es representado es el diagrama de Hesse, ¿no? Correspondiente, pues tiene un minimal, que es este es minimal, y tiene tres maximales. Estos son maximales. ¿Por qué son maximales? Porque no tienen nadie por encima, y este es minimal porque no tiene nadie por debajo.
Esto, aquí lo que he representado es un único conjunto, ¿eh? Este diagrama es perfectamente correcto, no hay ningún problema en que el diagrama o el grafo tenga varias componentes conexas, es decir, digamos subgrafos que no tienen ninguna relación entre sí. Bueno, pues aquí tengo dos minimales y tengo tres maximales. Este y este son minimales porque no tienen a nadie por debajo, y este es maximal y este es maximal. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos tres no tiene a nadie por encima. Ya veis cómo los diagramas ayudan mucho a identificar los minimales y maximales, y también máximos y mínimos, y todo. La relación de orden se ve muy sencilla aquí. Vamos a ver ahora un ejemplo de cotas y mínimos o máximos, ínfimos, supremos. Entonces, vamos a hacer estos tres ejemplos, luego vamos a hacer ejercicios también en la parte última de este vídeo, o sea que no os preocupéis y vamos a ver más ejemplos. Bien, supongamos que estamos en R es nuestro conjunto, no he puesto la relación de orden, se entiende que es el orden usual, y tenemos como subconjunto los racionales dentro de R. Entonces, ¿tenemos alguna mínimo o máximo? ¿Tenemos cota inferior, superior? No tenemos nada de eso, ¿no? El conjunto Q dentro de R no tiene ni mínimo, ni máximo, ni cotas superiores, ni cotas inferiores. A no tiene mínimos, ni máximos, ni cotas. Este conjunto, el conjunto, estamos en R de nuevo, y el conjunto de los puntos, elementos de R, tal que x al cuadrado es menor estricto que 2. Bueno, este conjunto lo podemos tenemos la recta real, ¿vale? Y imaginemos que por aquí está el punto raíz de 2. Entonces, ¿cuáles son los puntos que están en este conjunto de aquí? Los elementos que pertenecen a A, pues son todos los que están a la izquierda de raíz de 2, porque si yo cojo un elemento más pequeño que raíz de 2 y lo elevo al cuadrado, eso me da un elemento que es menor que 2. Bueno, tendría que poner entre raíz de 2 y menos raíz de 2. Aquí está el 0, ¿vale? Entonces, el conjunto A sería esto de aquí. No está incluido el extremo, no está incluido el extremo, y esto es mi conjunto A. No está incluido el extremo, pero cualquier punto que sea más pequeño que raíz de 2, o bien por aquí, o bien más grande que menos raíz de 2, está dentro de A, ¿no? Este conjunto ¿tiene máximos y mínimos? No, máximo y mínimo no tiene, porque realmente, si yo digo, este elemento, o sea, cojo un punto que esté muy cerquita de menos raíz de 2 y digo, este es el mínimo. Pues no es el mínimo, porque puedo encontrar uno más pequeño acercándome un poquito más a menos raíz de 2. Recordad que en los números reales podemos hacer como ampliaciones infinitas, siempre podemos ampliar un poquito más. Entonces, si tú te acercas mucho a menos raíz de 2, pero sin tocarlo, pues puedes coger un puntito todavía más cercano a menos raíz de 2. Ese es el proceso de límite, y siempre puedes acercarte un poquito más. Entonces, como tenemos esa posibilidad de acercarnos siempre más, este conjunto no tiene ni máximos ni mínimos. He dicho máximos y mínimos, quería decir máximo y mínimo, porque el máximo y el mínimo, si existen, son únicos, ¿no? Entonces no tiene ni máximo ni mínimo, porque si tú me dices, este es el mínimo, pues te puedo encontrar uno más pequeñito dentro de A que sea más pequeño que él, ¿no? Y lo mismo con el máximo. ¿Tiene cotas inferiores y superiores? Sí, claro. Por ejemplo, esto es una cota superior, esto también es una cota superior, esta también es una cota superior, ¿no? Y así, todas estas son cotas superiores, y por aquí, todas estas de aquí son cotas inferiores. Tiene cotas inferiores y superiores. ¿Tiene ínfimo y supremo? Pues también, ¿no? Porque podemos calcular el mínimo de las cotas superiores.
el mínimo de las cotas superiores sí que existe, es el raíz de 2, precisamente. Y para el ínfimo igual, ¿no? Vamos a pensar en el supremo. Tiene supremo e ínfimo. Y voy a poner aquí que el mínimo de las cotas superiores es justo raíz de 2. O sea que raíz de 2 es el supremo de este conjunto, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque sí que es una cota superior, raíz de 2 es mayor que cualquier elemento de A. No puedes, o sea, cualquier punto que compongas de A tiene que ser más pequeño estrictamente que raíz de 2, por esta ecuación de aquí. Luego raíz de 2 es mayor que todos los elementos de A y por tanto es una cota superior, y además es la mínima cota superior, porque si coges cualquier otra cota superior tiene que estar a la derecha de raíz de 2. No puede haber una cota superior a la izquierda de raíz de 2 porque ya nos metemos dentro de A. Y vamos a ver ahora este ejemplo, ¿no? Si hacemos el mismo ejemplo de aquí, pero en Q, si nuestro espacio ambiente ahora, en lugar de ser los reales, es Q, ¿qué ocurre? El dibujo sería en principio parecido, con la gran diferencia de que raíz de 2 y menos raíz de 2 sabemos que no son racionales, no están en Q. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de este conjunto A? Bueno, va a seguir siendo cierto que A no tiene máximo ni mínimo. Esto no es que sea directamente súper evidente, pero es porque los racionales, aunque son en cierto sentido discretos en el sentido de que son numerables, cuando veamos el tema de cardinalidad podemos ver que los números racionales los podemos poner en correspondencia con los naturales y por tanto podemos recorrerlos de manera secuencial. Aún así son lo que se llama densos en R, o sea, en cualquier intervalito, por pequeño que sea, hay infinitos racionales, de manera que no puede haber un máximo ni un mínimo de A, porque si yo te digo que este, por ejemplo, es el máximo de los racionales que son más pequeños que raíz de 2, pues te puedo encontrar un racional un poquito más grande. O sea, siempre puedes hacer eso, ¿no? Porque los racionales, como tenemos el número 1 partido por n, es racional, y este número se puede hacer tan pequeño como queramos, pues si yo te digo, este es el más grande, o sea, este es el máximo de mi conjunto A, bueno, pues puedo encontrar algún n tomando un n muy grande, de manera que al sumar a este punto 1 partido por n siga siendo un punto que está aquí dentro de este intervalo grande, ¿no? Entonces por eso A sigue sin tener ni máximo ni mínimo. Y en este caso sí que tiene cotas inferiores y superiores. Esto sí que es evidente, ¿no? Basta con coger un punto racional que sea más grande que raíz de 2 y lógicamente puedes encontrar infinitos puntos racionales más grandes que raíz de 2, pero lo que no tiene es un supremo ni un ínfimo. ¿Por qué? Porque el supremo sería raíz de 2 y raíz de 2 falta aquí en este conjunto, ¿no? Entonces no puedes encontrar el mínimo de las cotas superiores. Siempre que tú cojas una cota superior que por necesidad tiene que ser un punto racional, pues vas a poder encontrar un punto racional más pequeñito que siga siendo más grande que raíz de 2. Por tanto, este mismo ejemplo en Q, la diferencia con el caso real es que no existe ni supremo ni ínfimo. Bien, la última parte del tema, antes de pasar a los ejercicios, son estas nociones de teoría que son bastante importantes desde el punto de vista de la fundamentación de la teoría de conjuntos. Entonces, primero vamos a dar estas dos definiciones. La primera dice que un conjunto se dice que está bien ordenado si todo subconjunto de él tiene un mínimo, y este buen orden es una condición bastante fuerte, ¿no? O sea, es mucho más que un orden total, implica un orden total, pero va más allá, porque conocemos ya ejemplos de conjuntos ordenados con un orden que es bastante natural, que no son un buen orden.
Por ejemplo, los reales, con el orden natural, pues no es un conjunto bien ordenado, porque no es verdad que todo subconjunto tenga un primer elemento. Un mínimo hay que entenderlo como un primer elemento en este sentido, ¿no? Entonces, en los reales, lógicamente, ni en los reales como conjunto total hay un primer elemento, ni un subconjunto cualquiera pues tiene un primer elemento. Así que un orden bueno es una noción que cuando los conjuntos son infinitos es difícil de entender. Y esta definición lo que nos dice es que, dado un conjunto ordenado cualquiera, o sea, una relación de orden parcial, definimos una cadena como un subconjunto de las partes de x, es decir, un conjunto de subconjuntos de x, tal que la restricción del orden a la cadena es un orden total. Es decir, que el orden puede que no sea total inicialmente, pero la cadena sí que tiene un orden total. Recordad que un orden total es que podemos comparar siempre cualquier pareja de elementos. Entonces, la forma de entender las cadenas, cuando las cadenas son un número infinito, o sea, los elementos que hay en la cadena son un infinito numerable, pues tenéis que entender como que estamos añadiendo elementos de manera iterativa, ¿no? Como si fuera, pues, tenemos un elemento más... Bueno, no tiene por qué haber un primer elemento, ¿eh? No tiene por qué ser... El orden total no tiene por qué ser un buen orden. Puede que no haya un primer elemento, pero sí que pensad como que en la cadena pues tenemos una secuenciación completa de los elementos, ¿no? Que están en un orden determinado. Por eso es lo de la cadena. Y esto es lo que decía de teoría. En la teoría de conjuntos, con los axiomas de Zermelo-Fraenkel, hay tres propiedades que se pueden poner como axioma extra y que son equivalentes entre sí. La que se suele poner es el axioma de elección, y por eso este se llama lema, y este principio, porque se pueden demostrar a partir del axioma de elección, pero son equivalentes entre sí. Uno puede tomar los axiomas de Zermelo-Fraenkel sin ninguna de estas tres propiedades y, poniendo una de ellas, demostrar cualquiera de las otras dos, de manera que son todas equivalentes entre sí y son bastante útiles para demostrar propiedades en los conjuntos infinitos. Entonces, el axioma de elección lo que dice es que podemos encontrar para cualquier conjunto una función de decisión o de elección que va de las partes de x menos el vacío a x, y que para todo subconjunto de x la función me da un elemento del subconjunto. Esto lo que quiere decir es que podemos encontrar una función que, dado un subconjunto cualquiera de x, se quede con un elemento. El lema de Zorn lo que dice es que todo conjunto ordenado en el que toda cadena tenga una cota superior tiene un elemento maximal. Así dicho, pues suena muy abstracto, pero realmente es un lema muy útil en algunas demostraciones, sobre todo de conjuntos infinitos. Claro, esto en conjuntos finitos no tiene mucho sentido, pero en conjuntos infinitos pues es un lema bastante potente que permite demostrar muchas cosas. Y el principio del buen orden lo que dice es que todo conjunto admite una buena ordenación. ¿Vale? Entonces, bueno, no voy a demostrar la equivalencia de estas tres. Intentaré hacer algún vídeo donde trate en detalle estos tres enunciados y demostrar la equivalencia de los tres y las consecuencias que se pueden extraer de ellos. Pero bueno, esto digamos que podéis entenderlo como culturilla, y en todo caso a veces puede ser que caiga algún ejercicio de aplicar el lema de Zorn para demostrar que alguna construcción se puede hacer en un conjunto infinito. Bien, vamos a hacer este ejercicio de relaciones de orden. Tenemos como conjunto el conjunto de los números naturales y esta relación de aquí. Decimos que un número natural es menor o igual que otro m si solo si n divide a m, ¿vale? De manera que lo que estaríamos diciendo es que 1 es más pequeño que cualquier n, esto para todo n, y que, por ejemplo, pues 2 es menor o igual que 4, o que en general 2 es menor o igual que cualquier número par, y así, ¿no? O sea, ya veis esta relación cómo es. Entonces, bueno, vamos a ver, primero vamos a probar qué es una relación de orden. ¿Qué tiene que cumplir una relación de orden? La propiedad reflexiva, que no hace falta ni escribirla, porque todo número se divide a sí mismo, pues es evidente.
la antisimétrica, que también es evidente, ¿no? Porque si tenemos que A divide a B y B divide A, esto implica que B es igual a por C, y si B es igual a, si A por C, juntando esto con esto, ¿no? A por C divide a A, esto implica que C tiene que ser 1 y por tanto que B es igual a A, ¿no? Y la propiedad transitiva también es evidente. Si tengo que A divide a B y B divide a C, pues esto quiere decir que B es A por algo y C es B por algo, por tanto es A por algo también, ¿no? O sea, si B es igual a A por K y C es igual a B por K', esto implica que C, sustituyendo aquí, es igual a A por K por K'. Luego, A también divide a C. Luego, si es una relación de orden, vamos a ver ahora los máximos y los mínimos si los hay, ¿no? Pues lógicamente, 1, ya lo hemos visto aquí, tiene que ser un mínimo. De hecho, vamos a hacer... vamos a pintar el principio de lo que sería pues, el diagrama de la relación esta, ¿no? Pues el 1 está aquí y es más pequeño que todos los elementos naturales. Voy a tener una relación con todos los números naturales. Pero luego, si pongo por aquí los números primos, que van a jugar un papel importante en esta relación, por ejemplo el 2, pues el 2 va a ser más pequeño que cualquier múltiplo de 2. Aquí puedo poner el 4, el 6, cualquier múltiplo de 2 por aquí. Si aquí, por ejemplo, tengo el 3, pues tengo esta relación de aquí a aquí. Y bueno, aquí veis que cómo se va construyendo este diagrama, ¿no? No digo que sea sencillo, pero los números primos aparece que tienen un papel importante aquí. Y a medida que vamos creciendo, pues van apareciendo las relaciones dadas por la divisibilidad. ¿Tiene n máximos o mínimos? ¿Qué sería un máximo? Un máximo sería un número natural que no tiene múltiplos. Eso es imposible, porque siempre puedes encontrar múltiplos de cualquier número natural. Luego máximos no puede haber. ¿Y mínimos? Bueno, mínimo. Pues lógicamente sí, el 1. El 1 es el mínimo porque divide a todo el mundo. Luego todo número natural es mayor o igual que 1, en este sentido. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué subconjuntos tienen máximo o mínimo? Vamos a ver, un subconjunto es un subconjunto de aquí, de esta estructura de aquí, ¿no? Entonces, para que tenga un mínimo, tiene que haber un elemento, vamos a escribirlo, ¿no? A subconjunto de los naturales. Entonces vamos a empezar por el caso del mínimo. A tiene mínimo si existe un x perteneciente a A tal que x es menor o igual que todo elemento de A, pero ser menor o igual es que divide. X divide a A para todo A perteneciente a A. Entonces, ¿qué quiere decir que A tenga un mínimo? Pues que hay un elemento que que divide a todos los elementos de A, ¿no? Entonces, para que A tenga un mínimo, tiene que ocurrir eso, que todos los elementos de A sean múltiplos de algún número. O bien A contiene al 1, en cuyo caso, por supuesto, 1 es el mínimo, o bien todos los elementos de A son múltiplos de algún cierto número. Por ejemplo, si A es un conjunto formado por múltiplos de 2, por ejemplo, si A solo tiene elementos pares, pues 2 sería un mínimo de A. ¿Vale? Vamos a ver el 3.
¿Qué subconjuntos tienen máximo o mínimo? Vamos a hacer primero el caso del mínimo y luego el máximo. X en A es un mínimo si para todo A perteneciente a A, X es más pequeño que A, pero la relación es la divisibilidad, luego X divide A. Esto lo que quiere decir es que hay un elemento de A que divide a todos los elementos de A, ¿vale? O sea, esa es la condición para que A tenga un mínimo. Entonces vamos a poner dos ejemplos, un ejemplo donde sí y un ejemplo donde no. Pues el conjunto, por ejemplo, A, 2, 4, 6, todos los pares, tiene mínimo, que es el 2. Tiene mínimo porque se cumple esta condición, ¿no? Hay un elemento que divide a todos los demás y ese elemento está en A. Un ejemplo donde eso no ocurre, se pueden poner varios, ¿no? Pues el conjunto 2, 3, por ejemplo. Este conjunto no tiene mínimo porque no todos los elementos de A son múltiplos del mismo elemento dentro de A, ¿eh? De hecho, estos dos elementos no son comparables entre sí. 2 no es comparable con 3, ni 2 divide a 3, ni 3 divide a 2. Por tanto, este elemento no tiene mínimos. Lo que sí tiene son dos elementos que son minimales y maximales, porque no tienen relaciones entre sí, pero no tiene mínimo. ¿Y cuándo un elemento tiene un máximo? Es máximo si para todo A perteneciente a A divide a ese elemento de aquí. O sea, es un elemento que es múltiplo de todos los elementos de A. Entonces, para que eso ocurra, para empezar, en este caso el A tiene que ser finito, ¿no? Porque si A es infinito, no va a haber un elemento que pueda multiplicar a todos los elementos, que pueda ser múltiplo de todos los elementos del conjunto, sería imposible. Luego, en particular, A tiene que ser finito. Y lo que tiene que ocurrir es que hay un elemento que es múltiplo de todos los elementos de A, ¿no? O sea que vamos a poner también dos ejemplos. Pues el conjunto A igual a 12, 4, 3, por ejemplo, esto tiene un máximo que es el 12, porque el 12 es mayor o igual que todos los elementos del conjunto. Y el conjunto, me vale el ejemplo de antes, 2, 3, este sí tiene máximo y este no tiene máximo. ¿De acuerdo? Vamos a ver el apartado 4. Si tenemos un conjunto de este tipo, que es una secuencia continua de números naturales, puede tener máximos o mínimos. Bueno, mínimos está claro que serían los números primos que estén contenidos aquí, o el 1 si el 1 estuviera contenido dentro, ¿vale? Serían mínimos de A, y máximos en principio pues no va a tener, va a ser muy difícil que tenga porque el máximo tendría que ser un múltiplo de todos los elementos del conjunto, ¿no? Entonces el último elemento, el elemento más grande, no va a dividir al elemento inmediatamente anterior. O sea, aquí no va a haber una posibilidad de que haya un elemento que sea múltiplo de todos, salvo casos degenerados, como por ejemplo el conjunto, el segmento 1, 2 o cosas así. Vamos a ver ahora los minimales de n-1. Ya lo hemos dicho. Si consideramos la relación de orden en todos los naturales y nos olvidamos de que está el 1, pues todos los primos son minimales. ¿Por qué son minimales? Porque los primos no pueden tener a nadie por debajo de ellos. Los primos se caracterizan porque no tienen
divisores, más que ellos mismos y la unidad. Si quitamos la unidad, el único divisor de los primos es el mismo, ¿no? Por tanto, no hay elementos por aquí debajo que sean más pequeños o iguales que ellos. Así que los minimales de estos son los números primos. ¿Y cuáles son los minimales de 1, 2 hasta 100? Bueno, aquí se entiende esta pregunta. Para entender esta pregunta tenemos que pensar que nuestro espacio ahora lo hemos restringido al 1-100. No estamos viendo lo que hay más allá de este conjunto, porque si no, no tendría sentido hablar de minimales, sino que estaríamos hablando de mínimos, ¿no? Entonces, si pensamos en la relación de orden inducida en el conjunto este 1, 2 hasta 100, pues por supuesto los números primos serían minimales, porque son minimales en general, viendo la relación en todo. Bueno, perdón, no. Los minimales de este conjunto, el 1 es un minimal, los primos no son minimales, aquí solo está el 1. Y de hecho es el mínimo.